Buen día, estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la materia de Procesamiento de Productos Agrícolas 2. En este video estudiaremos el tema de caracterización de la materia prima en el proceso de industrialización del henequén, quinat y coco. Dicho tema ha de permitir un conocimiento en dicha área, con diferentes materias primas de importancia económica, cultural y de desarrollo para el país. Algunos de los temas a tratar se pueden mencionar el origen de la materia prima y algunas de las características, así como el uso de la materia prima, enfermedades y plagas que afectan el desarrollo de la misma, así como su importancia económica dentro del país. Como objetivo principal tenemos conocer la caracterización de la materia prima de misceláneos dentro de la agroindustria y su importancia. A tratar tenemos el tema del henequén. Henequén, como origen, se determina que es una planta monocotiledónea incluida en el orden de las asparagales, pertenecientes a la especie Furucroides. El henequén se dice que es nativo de la península de Yucatán y su nombre científico es Agave furucroides. Dicho orden de plantas significa que son todas aquellas que generalmente son herbáceas y perennes, lo que quiere decir que poseen un periodo de vida superior a los 2 años. México se determina que es el centro de origen de la familia Agabaceae, a la cual pertenecen 8 géneros más. Además, existen 283 especies de agave que se encuentran distribuidas en el continente americano, la cual comienza desde Dakota del Norte hasta Bolivia y Paraguay. Se menciona que en México se encuentra la mayor diversificación con 153 especies de esta planta. Como clasificación taxonómica del henequén, se menciona que dicha planta pertenece al reino del Plantae, orden Asparagales, y su nombre científico se determina como Agave furucroide. Sin embargo, existen diversos nombres comunes que se le dan al henequén, como por ejemplo pita, maguey, penca, macuya y mezcalera. En El Salvador, el cultivo del henequén es de carácter permanente, con un promedio de vida entre 15 a 20 años, comenzando su producción de fibra a los 4 años de haber sido cultivado. En El Salvador existe una variedad propia, cuyo nombre científico es determinado como Agave lettonae. La planta requiere plena exposición solar, puede soportar la sequía, pero no el encarchamiento, como en el caso de otros cultivos de fibra dura. El henequén requiere suelos ligeros, sueltos y de buen drenaje. El tiempo en que se cultiva el henequén en El Salvador es entre los meses de marzo y abril. La ubicación en terreno se determina una planta por hoyo y se espera un mínimo de años después del trasplante para el inicio de la cosecha. En el país se cultiva en 4 departamentos principalmente: Chalatenango, Cucatlán, San Miguel y Morazán, en donde los terrenos son relativamente arenosos y quebrados, es decir, en lomas, lo cual favorece su cultivo. En la caracterización de la planta de henequén existe una gran variedad de productos que se pueden elaborar a partir de cada una de las partes de la planta, entre ellas raíz, tallo y hoja. En dicha presentación se puede observar un sistema radicular, tallo o bola, espinas laterales, hoja, espina apical y corola. Todas estas partes determinan su morfología. Las hojas del henequén se conocen popularmente como pencas, en las cuales se obtiene fibra vegetal para
elaboración de diferentes productos. Estas poseen una longitud de 75 a 150 centímetros y de 10 a 15 centímetros de ancho. Son rígidas, con margen rígidos, en ocasiones cóncavas, con una espina terminal lignificada. La inflorescencia inicia al final del ciclo de la vida planta, el cual el meristemo produce una panícula multifloral erecta hasta los 8 metros de altura. La flor del henequén nace sobre las ramas de la inflorescencia. Dicha flor posee un color característico amarillo claro, de pedicelo corto de 5 a 6 centímetros de largo. El tallo o piña se menciona que es la fuente principal de almacenamiento de fructosa. También se menciona que dicho tallo es corto y grueso. Puede llegar a medir 1.5 metros de altura con un diámetro de 40 centímetros. De las yemas localizadas en la base del tallo se producen 5 a 10 rizomas. Es de recordar que los rizomas producen bulbos, que a su vez originan nuevas plantas. Las raíces del henequén se caracterizan por ser fibrosas, fasciculadas y emergen adventicialmente de la base del tallo, proporcionando anclaje a la planta en el suelo. Diversos autores determinan que el henequén produce aproximadamente cerca de 230 hojas durante su vida. En dicha imagen se pueden observar diferentes partes de la planta que son de suma importancia en la industria, en las cuales se pueden obtener productos. Ejemplo, en la piña o tallo se puede producir miel, alcohol etílico, licor y como subproducto el bagazo. En las pencas podemos obtener fibra vegetal en las cuales se realizan artesanías, papel y saco. Y como subproducto también tenemos el bagazo. Y en las raíces se producen productos medicinales de forma natural. Según Otero, la materia prima está determinada bajo algunos factores relacionados con la producción del henequén, entre los cuales se debe tener en cuenta. Algunas de ellas se mencionan que es la variedad de la planta, la cantidad de planta que crece en una extensión dada, el número de hojas que se obtienen anualmente en cada planta, tamaño y calidad de las hojas. Según la industria textil y de fibra de henequén, se determinan ciertas cualidades de calidad que se deben de obtener para el inicio del proceso para la obtención de fibra. Estas se clasifican según 4 escalas, en las cuales se determina el porcentaje de manchas por pencas, el porcentaje de impurezas, su longitud y su humedad. Es decir, que para obtener fibra de primera calidad se debe tener un porcentaje mínimo del 4%, una impureza menor al 6%, una longitud de penca mayor a 90 centímetros y una humedad de materia menor del 12%. Con relación a la cantidad de fibra a obtener, es necesario tener en cuenta la fertilidad de los suelos, es decir, en suelos pobres se obtienen 130 gramos de fibra, en suelos medianos se obtienen 247.5 gramos y en suelos óptimos se obtiene un rendimiento de 9.500 kilogramos por hectárea. Algunas plagas y enfermedades de mayor importancia económica que afectan a la producción de henequén se menciona que son el picudo y la chicharrita del henequén. Estos insectos generalmente producen un agotamiento prematuro y muerte de las plantas, por lo que en altas incidencias suelen reducir la densidad de las plantas por unidad de superficie entre un 25 al 30%. Los principales agentes dorsales de enfermedades en este cultivo son los hongos Fusarium y Cercospora, y su ataque se concentra primordialmente en las pencas.
en donde generan manchas negras y blancas, afectando la calidad de la fibra. Dichas plagas y enfermedades pueden generar una disminución productiva del 20 al 25%. Como importancia económica se puede mencionar que las fibras se extraen de las hojas del henequén, como hemos visto anteriormente. Estas son primordialmente utilizadas dentro de la industria textil. En El Salvador se encuentra la fábrica Agave, que se encarga de la fabricación de alfombras, sacos de uso agrícola, hilos y cuerdas. Además de la producción de fibra, el henequén presenta una importancia en la preservación del paisaje y de la erosión del suelo. Como segundo tema de desarrollo, en dicha presentación se tiene el kenaf. El kenaf, Hibiscus cannabinus, es una dicotiledónea emparentada con el gombo, es decir, ocra. Esta pertenece a la familia de las Malvaceae, sección frugaria, la cual comprende una gran variedad de especies diferenciadas por las características principales del cáliz. Su origen se remonta geográficamente en el continente africano, principalmente en la región sudafricana, comprendida por Angola, Botswana, Zimbabue, Madagascar, entre otros. El kenaf actualmente es objeto de atención a nivel mundial. Los investigadores no se han puesto de acuerdo en cuanto a su clasificación botánica. Sin embargo, esta planta no solo se cultiva con la finalidad de obtener fibra para la producción de sacos para envasar productos agrícolas y de industria, sino también para la obtención de pulpa, para la elaboración de papel y para la alimentación animal. Como se mencionaba anteriormente, diferentes autores determinan una clasificación taxonómica para el kenaf. Golaneri Capitelli en 1969 determinó que el kenaf pertenece al orden de las malvales, familia de las Malvaceae. Sin embargo, la comunidad científica acepta la clasificación taxonómica determinada en 1971 por Strandenberg, la cual determina que la especie pertenece a Hibiscus cannabinus. El kenaf en El Salvador tiene una larga historia a pesar de que nunca ha llegado a ser una industria de mayores proporciones. Actualmente el área de cultivo para el kenaf se estima en unas 1.500 hectáreas, situadas principalmente en la región oriental, como por ejemplo Chapaltique, la cual tiene una producción de 20.000 a 30.000 quintales, y Moncagua con una producción o una extensión territorial de 400 hectáreas, en las cuales se basan principalmente en la elaboración de sacos de fibra de kenaf. Como caracterización de la planta del kenaf, se menciona que su raíz se clasifica en primarias, secundarias y adventicias, encontrándose la mayor proporción de raíces en los horizontes inferiores hasta 50 centímetros de profundidad, alcanzando una profundidad máxima de 1 metro. El tallo de la planta del kenaf es la porción de la planta que mayor importancia tiene no solo para la producción de fibra, pues es donde se encuentra el fruto agrícola, sino también para la producción de forraje. Las hojas del kenaf desempeñan una función muy importante en el crecimiento y desarrollo de todo cultivo, y más si este es utilizado como forraje, como sucede con algunas variedades del kenaf. En la presentación se pueden apreciar los diferentes estados morfológicos a través de los días de las hojas del kenaf. En cuanto al proceso de floración, es una de las fases más importantes que tiene lugar durante el ciclo biológico del kenaf, la cual ocurre en los meses de septiembre a octubre. El fruto agrícola por excelencia lo constituye el tallo, pues él es portador tanto de las fibras vegetales, en el caso de tener como objetivo de cultivo la producción industrial de fibras, es decir, que en el caso de la planta del kenaf, el fruto principalmente es conocido como el tallo. Sin embargo,
no se minimiza la importancia de la calidad de la semilla como fruto botánico. Según estudios realizados por la Universidad José Matías Delgado, el kenaf se necesita terrenos franco-arenosos o franco-arcillosos, por lo que bien podrían utilizarse las propiedades ociosas que antes se ocuparon para el cultivo del algodón. En condiciones climatológicas del país, se menciona que se pueden obtener 12.000 kilogramos de tallo por hectárea, lo que representa 1.700 kilogramos de fibra, para diferentes procesos tales como la elaboración de sacos para el transporte de materia prima como café, cacao, arroz o fertilizantes, confección de alfombras, piezas de telares, hilos para la fabricación de ropa o sustitutos de madera. También es importante destacar que la materia prima puede ser utilizada para la nutrición de los animales, en este caso las hojas. La recolección de dicha materia prima se realiza de 105 a los 150 días, cuando la planta tiene una altura máxima entre 1.35 metros y 1.90 metros de altura, con un diámetro de tallo de 9 a 10 milímetros. Es importante destacar o mencionar que la señal para la cosecha, cuando se busca la obtención de fibra, es que la planta se encuentre en plena floración. Las plagas y enfermedades en el kenaf provocan severos daños en los cultivos, ocasionando enormes pérdidas y mermas considerables en los rendimientos. Cuando estos ataques son muy intensos, pueden provocar la muerte de las plantas. Entre las plagas que más afectan al kenaf se pueden mencionar nemátodos, dijaguas y áfidos. Y las enfermedades de mayor consideración en este cultivo son la triconosis, mal del talluelo o podrición del tallo. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la producción mundial del kenaf y fibras a fines de 1993 estaba alrededor de los 3 millones de toneladas, encontrándose en el continente asiático los mayores productores, entre los cuales destaca India, Bangladesh y China. Como siguiente tema tenemos el desarrollo del coco. El origen del coco tiene diferentes teorías sobre el posible origen geográfico del cocotero. Aún siguen siendo muy discutidas y hasta el momento no se han establecido un lugar concreto a partir de donde se hubiera dado la dispersión. Sin embargo, se mantienen dos hipótesis. La primera se considera al continente americano como de origen, y en segunda se tiene que el origen del coco se da principalmente en la zona Indo-Pacífico. Para Lizano, el cocotero se clasifica botánicamente como género Cocos y especie Nucifera, lo cual da origen como su nombre científico conocido, Cocos nucifera. El cultivo del cocotero en El Salvador se distribuye en las planicies costeras de El Salvador. Estas se pueden encontrar principalmente en la isla de la Bahía de Jiquirisco, departamento de Usulután, y en las planicies costeras de Sonsonate. Cabe mencionar que las zonas con potencial para la siembra de cocotero en El Salvador se localizan en las planicies costeras y valles interiores, como el caso del embalse del Cerrón Grande. En El Salvador la producción de coco es usada en su mayoría para la extracción de aceite. Tradicionalmente, el agua de coco es una bebida con mucha aceptación tanto para extranjeros como nacionales. En el caso de la caracterización del plante de coco, el sistema radicular del cocotero es potencialmente fibroso, compuesto de dos partes bien diferenciadas, el bulbo radical y sus raíces. El tallo se menciona que se desarrolla a partir de una yema terminal individual llamada cogollo o palmito, el cual es el único punto de crecimiento vegetativo de la palma. Sin embargo, se menciona que bajo condiciones favorables
la base o cimiento del tronco de una palma joven alcanza un desarrollo completo en un periodo de 3 a 4 años. Las hojas del cocotero son simples, presentando foliolos fusionados después de haberse abierto de 8 a 10 hojas. Las hojas subsecuentes presentan foliolos separados. Generalmente, una palma adulta normal produce de 12 a 16 hojas al año, de las cuales se daría una inflorescencia. Cabe destacar que estas son utilizadas para la construcción de algunas viviendas. La inflorescencia del cocotero se encuentra encerrada en una vaina doble. Toda la estructura se conoce como espata, la cual nace individualmente en la axila de cada hoja. Cabe destacar, como dato, las flores masculinas poseen mayor número que las femeninas. Una vez que la polinización y fertilización ocurre, los frutos se desarrollan hasta madurar en un periodo de 12 meses o menos, de un año para algunos cultivares. El peso puede variar de 0.5 a 1.5 kilogramos. En la presente imagen se pueden observar algunas partes del fruto. En este caso, el endocarpio es la cáscara, la pulpa la endosperma, la fibra el mesocarpio y el exocarpio la piel exterior. Para el caso de la materia prima, el cultivo del cocotero Cocos nucifera posee una productividad de materia prima entre 1000 a 1400 kilogramos de copra por hectárea, aunque en cultivos comerciales con material genéticamente modificado o seleccionado y mayores cuidados, se suele obtener un mayor rendimiento, el cual sobrepasa los 2700 a 4000 kilogramos de copra por hectárea. Cabe destacar que algunas consideraciones especiales, como la condición del suelo, la altitud, genética y factores climatológicos, condicionarán la producción de la materia prima. Por ende, es recomendable la producción en costas arenosas con una altitud por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, con un rango de temperatura de 25 a 30 grados Celsius. La materia prima, como algunos derivados de la copra, puede dar la producción de aceites y pastas, coco rallado y crema, bebidas hidratantes o nutritivas y carbón activado. Y como materia prima, derivados de la fibra, se pueden obtener muebles, fibra compactada, telares, entre otros. Cabe destacar que es importante diferenciar dos tipos de variedades de cocoteros, entre las cuales destacan el cocotero alto y el cocotero enano. En el caso de los cocoteros altos, esta variedad está formada por un grupo de tipo de palma de tronco esbelto y con un hinchamiento en la base del tallo. Esta puede alcanzar una altura de 30 metros. Sin embargo, las flores aparecen luego de 6 a 10 años después de haberse plantado y su vida productiva puede ser superior a los 60 años. Y como cocotero enano tenemos que el origen ha sido muy discutido. Sin embargo, se acepta que surgieron de una mutación recesiva del cocotero alto. Los cocoteros enanos se menciona que fueron seleccionados y diseminados por el hombre, probablemente desde Malasia y las costas de la India. Se considera que algunas variantes del cocotero se caracterizan por un gusto dulce de su agua y endospermo. El contenido de copra de las nueces es bajo, unos 70 a 100 gramos. Algunas plagas de importancia económica se puede mencionar el picudo negro, el cual ocasiona daños a las palmeras jóvenes de 3 a 6 años, provocando el marchitamiento y la caída rápida de las hojas. Otro de suma importancia es el ácaro del cocotero, el cual se alimenta de la superficie meristemática del fruto en desarrollo, llegando a provocar la caída de estos, y la chicharrita pálida, la cual ocasiona un amarillamiento de la palma. Dos enfermedades principales que afectan al cultivo de coco
se puede mencionar el anillo rojo del cocotero, el cual se manifiesta por un amarillamiento en la punta de los foliolos que avance hacia la base de los mismos, hasta llegar a raquis, que más tarde genera una coloración café bronceado y las hojas colapsan y cuelgan del tallo para caer posteriormente. Como segunda enfermedad de suma importancia tenemos la pudrición del cogollo, el cual manifiesta un color verde pálido en la base del cogollo, que está rodeando de un color más oscuro y continúa a través de toda la región central del cogollo, pudriéndose y desprendiéndose de la base. Como importancia económica, tenemos que la oferta mundial del coco está liderada por los países asiáticos. Los tres principales productores del mundo son Indonesia, Filipinas e India, seguido muy cerca por Cicalá y Tailandia, con una producción relativamente menor. La diversidad de los productos de coco presentes en el mercado se explican por las múltiples posibilidades que presenta este cultivo para satisfacer diversas necesidades del ser humano, tanto desde el punto de vista alimenticio como no alimenticio. El alto contenido de ácido láurico se menciona que permite su uso en la industria cosmética y en la fabricación de jabones. Además, sus propiedades antibacteriales, antivirales y antiprotozales lo hacen apropiado para el consumo de productos alimenticios. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención prestada.